todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos una vez más al canal de Lord Guzmán, un friolero todavía, castillo de Lord Guzmán, a punto ya de que se vaya el frío. Yo creo que casi definitivamente en los próximos días, y no creo que regrese con esta violencia que hemos tenido este año. Hemos tenido un año frío en Sevilla, ¿eh? Y bienvenidos al castillo de Lord Guzmán en esta sala del maestre. Hoy hemos cambiado la sala del maestre de posición y de forma y tiene su porqué, ¿vale? Hoy hemos querido venirnos a una sala un poco más tete a tete, un poquito más de chateo, un poquito más de chatting, un poquito más de intimidad, para hablar de un juego íntimo y personal, de un juego que busca más la profundidad, la parte noir de los juegos de rol, los dramas personales y la investigación o la novela negra, como es el caso de Black Sad. Black Sad, que antes de empezar a reseñar, he de decir que es un juego de rol creado, editado, mejor dicho, por No Solo Rol en España, ¿vale? Diseñado y creado por Manuel J. Sueiro, Pedro J. Ramos, Rosendo Chas, Iván Sánchez, Sergio M. Vergara y Enrique J. Vila, ¿vale? Y ambientado en la obra de Juan Díaz Canales y Juanjo Guarnido. Su obra, de nombre homónimo Black Sad, ha sido galardonada con una retahíla de premios, entre los que destaca el premio Eisner a la mejor pintura, mejor pintor o artista multimedia en los años 2011 y 2013, y el premio Eisner a mejor edición de material internacional en el año 2013. Además, ha obtenido un videojuego, ¿vale?, que se creó una... Un momentito, chicos. Disculpadme, cosas del directo, aunque esto es grabado, pero no, ya sabéis que yo suelo editar muy poco los vídeos. He recibido una llamada de teléfono y tenía que atenderla sí o sí. Bueno, lo que os estaba contando, ¿vale? Que es una obra de Juan Díaz Canales y Juanjo Guarnido, que entre otras cosas también ha logrado un videojuego que hemos jugado aquí en el canal, que se llama Black Sad Under the Skin. Que es un videojuego que salió pues aproximadamente en 2019, ¿vale? Y que bueno, que fue creado para Xbox One, PS4, Nintendo Switch y PC. Y creo que la productora de este juego, es que no recuerdo exactamente cuál era la productora. Era una productora francesa, creo recordar, ¿eh? Creo recordar que la productora era una productora francesa y demás, ¿no? Y que bueno, en Metacritic tiene una muy buena valoración, una valoración de un 7, o sea que está bastante bien. O sea que aparte de tener el juego de rol, aparte de tener el cómic, aparte de todo eso, pues también tenéis el tema del videojuego de Black Sad, ¿vale? Que ya digo, hay una reseña aquí en inglés, que es que estoy intentando averiguar cuál es la... porque me gusta nombrarlo todo. ¿Vale? Péndulo Studios, ¿vale? Péndulo Studios fue la creadora. Es española. Ah, yo pensaba que era francesa. No, no, es española. Es española, ¿vale? Péndulo Studios es española. Vale, vale, pues entonces, error mío. Española tiene todo el sentido del mundo, ¿vale? Tiene todo el sentido del mundo que Péndulo Studios que sea española, porque ya digo que fue esta empresa de diseño, de desarrollo de software, ¿no? De desarrollo de videojuegos, ¿no? La que creó este videojuego y tiene otros bastante interesantes de un corte parecido. Bueno, con lo cual, veis que es un universo bastante ampliado, o sea, bastante grande, en el que podéis explorar a este Black Sad. Black Sad, que es una ambientación,
donde vamos a tener animales en forma antropomórfica, es decir, animales actuando y comportándose como si fuesen seres humanos, en una ambientación en los Estados Unidos de más o menos de los años 50 aproximadamente, en donde pues tenemos la clásica ambientación noir o la clásica ambientación de novela negra, la clásica ambientación americana de películas de detectives de novela negra de los años 50. En físico, ¿cómo se nos presenta Black Sad? Pues Black Sad, y en este caso sí lo puedo mostrar porque lo tengo en físico, se nos presenta en un formato A4, ¿vale? Tenía un precio de 29 o 29 pavos, 29,99, 30 euros, ¿vamos? Es cierto que estuvo el año pasado bastante rebajado. No sé cómo estará ahora. No sé, porque el año pasado salió eh, eh, en estas rebajas de No Solo Horror para agotar stock de algunos productos que no iban a tener mucho más recorrido dentro de la propia No Solo Horror. Y uno de los que obtuvo este descuentazo super bestia fue Black Sad, ¿vale? Formato, como ya he dicho, A4, pasta dura, ¿vale? Con la portada que veis aquí, con un pequeño relieve, un pequeño brillo mejor, la portada mate con un pequeño brillo en lo que viene siendo el dibujo y las letras y demás, ¿vale? Siempre haciendo mucho uso del cómic, en cuyo interior, pues aparte de las primeras páginas en negro no normales de los cómics, vamos a encontrar un contenido en el que se hace mucha referencia al cómic, ¿vale? Está dividido en, creo que son 5 o 6 capítulos el libro. La maquetación, pues tiene, como veis, es una maquetación a color. Tamaño fotografía con 2 columnas por página y con muchas referencias al cómic. Ahora os voy a enseñar también un poquito más del PDF para no forzar el manual, ¿vale? ¿Veis? 2 columnas, el cómic por acá y por allá. Y en físico pues tiene unas 150 páginas, 165 páginas aproximadamente, si contamos 165, 166 páginas, si contamos las fichas que vienen al final del todo, ¿vale? Para poder, digamos, imprimir y demás, ¿no? Black Sun, juego de rol. Bien, ya os he enseñado un poquito el juego en físico. Vamos a hablar un poquito de lo que viene siendo el juego en sí. No es que innove excesivamente mucho este juego a la hora de cómo está dividido los capítulos del mismo. Voy a moveros aquí un poquito esto. Veis que, por ejemplo, el PDF no viene como el físico, que viene con estas doble páginas negras, sino que trae una página blanca, pero por lo demás es exactamente igual, un poquito más largo, son 172 páginas en PDF. Y bueno, aparece la estructura, como he comentado. Viene dividido con una estructura bastante clasicota, ¿vale? Tenemos una introducción, ¿vale? Donde nos va a explicar, pues como suele ser habitual, qué es un juego de rol, cómo se juega un juego de rol. Nos va a hablar de los conceptos de lo que es Black Sad y qué es Black Sad como ambientación. En el capítulo 1 vamos a tener, digamos, la creación de personajes, ¿vale? Los diseños de personajes. El capítulo 2 está totalmente destinado a la creación de reglas o a las reglas del juego, ¿vale? Todas las reglas que aparecen en el juego. En el capítulo 3, que es el guión, digamos que son reglas más. Si en el 2 ya son reglas del sistema en general, el 4, el que es el guión, o el tercero, ¿vale? Que es el guión, sería como la parte que está totalmente centrada en dar consejos al narrador de este juego para ayudarlos a crear ese estilo noir, ¿no? Ese estilo de novela negra que este juego pues necesita, pues, para poderse tener toda la esencia de narrar una partida en Black Sad, ¿no? En el 4, ¿vale? Nos va a hablar de la ambientación del juego, ¿vale? De dónde está centrado el juego,
de cómo centrar el juego en la historia nuestra, quitando el hecho de que estamos jugando con animales antropomórficos, ¿vale? Nos habla un poquito de las bases de Black Sack del cómic, ¿vale? El escenario de donde se realizan las partidas y los personajes más icónicos de la misma. Y a partir del capítulo, bueno, en el capítulo 5 lo que os vais a encontrar son aventuras y semillas de aventuras. Tenéis un caso grande, un caso importante, que es la suerte del indio. Tenéis otros casos más pequeñitos y luego tenéis las semillas de aventura en las anotaciones del detective. Como apunte, puedo decir que el libro está hecho para gente que al menos conoce el cómic un poco, ¿vale? O para gente que tiene pensado en algún momento leer el cómic o saber algo más del cómic. ¿Por qué digo esto? Porque el nivel de spoiler que se encuentra en este libro es exagerado. Es decir, por eso he dicho que es para gente que se haya leído el cómic o que no tenga pensado leérselo. Porque aquí te van a soltar un montón de spoilers a la cara, ¿vale? Pero un montón de spoilers a la cara. No pasa como por ejemplo en otro juego que tengo de otro estilo, parecido a este, que cuando a lo que me refiero, que está centrado en una obra literaria, en este caso como es The Witcher, que sí, te salen personajes y te salen un poquito de... te cuentan un poquito de la ambientación de The Witcher, más o menos en la parte en la que está centrada este juego de oro cubierta, pero no te suelta la ingente cantidad de spoilers, ¿vale? Que sí te cuenta Black Sabbath. En The Witcher, ¿puedes encontrar spoilers? Sí, algunos. Sobre todo cuando te describen a los personajes más importantes, algún spoiler que otro te vas a comer, sí o sí, porque además da por hecho de que tú ya has jugado incluso el primero y el segundo videojuego, no el tercero en sí. Con lo cual, algún que otro spoiler te vas a comer en The Witcher, pero no llega al nivel de lo que os vais a encontrar aquí. Que aquí os vais a encontrar prácticamente explicada las obras más importantes de Black Sabbath, resumidas en un montón de mini fragmentos, mini historias que os van a ir metiendo en situación con cada uno de los personajes y en cada uno de los momentos de los capítulos os vais a encontrar apuntes que os van a hablar de muchas de las cosas que supuestamente ya deberíais de saber porque deberíais de haber leído los cómics. Esto es un aviso para aquellos que lo tengáis, que tengáis previsto leer el cómic de Black Sabbath, porque os va a pasar esto, ¿no? ¿Es malo? No, no considero que sea malo que haya una gran cantidad de spoilers. De hecho, creo que ayuda, porque en cada ejemplo nos va a aportar, cada ejemplo de juego nos va a aportar, centrándonos en las historias de los cómics, ¿vale? Y nos va a ir metiendo en la ambientación en la que nos estamos introduciendo para poder crear nuestras partidas noir con estos personajes tan característicos, ¿no? Con lo cual a mí no me parece mal que se encuentren spoilers dentro del juego. Y además te da pie a leerte el cómic para poder luego seguir explorando el juego y ya directamente dirigir la partida. A mí me parece bien, ¿eh? Porque creo que os va a atraer un poquito en ese sentido. Y si no tenéis intención de leer el cómic, tampoco os va a pasar nada. Sí, os vais a comer los spoilers, pero ya está. Pero además os van a ayudar esos spoilers a introduciros con más facilidad en la ambientación en concreto de Black Sabbath, ¿no? Del juego de rol, ¿no? Entrando un poco en el apartado del libro, diríamos, o un poquito saltándonos un poquito de la introducción, que yo creo que, por cierto, las ilustraciones son chulísimas, ¿vale? Creo que todo aquel que ha jugado a rol, pues este tipo de introducciones, pues casi que no las solemos saltar. Vemos que, por ejemplo, la parte de los cómics están súper bien hechas, ¿vale? Y el apartado técnico es espectacular. Pero pasando directamente, vemos a las animales antropomórficos. A mí me encanta esta ambientación. Es una ambientación que me flipa. Si pasamos a personajes, al capítulo 1, directamente, dejando la introducción en la introducción, pues la verdad, yo creo que para los que ya llevamos años jugando a rol, pues nos sobra un poquito. Para los novatos no viene mal, pero para los que llevamos años jugando a rol, pues tampoco es algo que sea imprescindible leer. Nos vamos a este capítulo, ¿vale?
que no difiere mucho a la mayoría de capítulos de creaciones de personajes que nos vamos a encontrar en la mayoría de los juegos de rol, ¿vale? Nos va a explicar de manera bastante fácil cómo vamos a generar los personajes en Braxa. Nos insta, sin embargo, aunque sea fácil de crear los personajes, porque la verdad es que es muy fácil crear personajes en Braxa, nos va a instar a que le demos la importancia que se merece. Y que en los cómics se le da a la elección de qué personaje antropomórfico vamos a escoger. No existe página en la que no se lea entre líneas que este tipo de libros se insufla en la esencia del cómic y no es simplemente un juego al que le han puesto una tapa de X ambientación. En este sentido, y siendo una ambientación que sin ser hitos toma ideas de hitos, el sistema genérico de No Solo Rol, el juego nos va a dar un poquito ciertas pautas, ¿no? Nos va a hablar de ciertos conceptos que van a ser importantes a la hora de crear nuestros personajes. El primero es el concepto. Dentro del concepto escogeremos una raza animal y a qué se dedica, y un aspecto del carácter singular que tenga. En características vamos a encontrar 4, exactamente igual que en hitos, que van a ser fortaleza, reflejos, voluntad e intelecto, entre las cuales se van a repartir 12 puntos sin exceder la puntuación de 5 ni poder poner ninguna puntuación por debajo de 1. El paso 3, digamos, a la hora de crear nuestro personaje, es elegir los rasgos. ¿A qué característica le enlazaremos algún rasgo relacionado con la característica en cuestión? Por ejemplo, para fortaleza, atleta. Buena puntería, para reflejo. A los cuales les podremos repartir un bonificador dependiendo de las puntuaciones que tengamos en la característica correspondiente. Luego, como es un sistema que está muy basado en el genérico de No Solo Rol de hitos, y ya sabemos cómo funciona más o menos hitos, y si no lo sabemos, pues no os preocupéis, que aquí vendrá una reseña de hitos dentro de poco, aunque es un sistema genérico bastante conocido, ¿vale? Los hitos son como frases que describen un poquito más al personaje, ¿vale? Y debemos de elegir 4. Son, digamos, frases que van a ir dándole color a vuestro personaje. Dónde ha vivido, contarnos algo de su entorno, algo respecto a sus relaciones, algún trauma del pasado. Y lo más importante, para todo sistema que esté centrado o ambientado o que tenga cierta inspiración en hitos, la complicación. Ya que si hay hitos, obviamente necesitamos complicación. Y todo personaje debe de tener una complicación, que es aquello a lo que echaremos mano de manera narrativa para intentar mercadear con nuestro narrador cuando usemos el sistema en profundidad y queramos conseguir esos tan codiciados puntos de drama que ya sabéis que se usan en hitos pues para repetir tiradas, para añadir ventajas a tu favor, para añadir datos narrativos importantes en la trama que puedan ayudarte, etcétera, etcétera. Ya sabéis que aún así los puntos de drama tienen unas ciertas limitaciones que por sistema no se pueden sobrepasar, pero sabéis que son muy importantes en este sistema. ¿Y cómo se pueden ganar hitos, o sea, puntos de drama con facilidad? Pues haciendo uso de tu complicación, que es aquello que si lo utilizas en partida puede traerte algún problema. Por ejemplo, que tu personaje sea alcohólico o que tu personaje tenga manía persecutoria. Por último, en el paso 6, damos los últimos toques. Y aquí tocamos los últimos números que son nuestras puntuaciones más relativas o más referentes al combate. En la iniciativa tendríamos la suma de los reflejos más el intelecto del personaje. En defensa tendremos la división por la mitad de los reflejos. Aguante será la suma de fortaleza más voluntad. Resistencia será el aguante por 3. Protección, la capacidad de resistencia al daño. Y además pondremos nuestras puntuaciones de conciencia, que da
con la suma de voluntad más intelecto, y superación, que es el mismo valor de conciencia, e instinto, variable, aunque 2 es lo recomendable, puede variar, ¿vale? Con estos 6 fáciles pasos y leyendo muy tranquilamente este capítulo y aplicándolo con lentitud las primeras veces hasta que ya vayas cogiendo soltura con él, podréis crear un sinfín de personajes en un juego que realmente te da muchas facilidades a la hora de crear el personaje. En el siguiente apartado se va a explicar cómo se usa una ficha de personaje. Y yo voy a ver si hay aquí algún ejemplo de ficha de personaje que os pueda mostrar. Veis que como en todo momento siempre hay como momentos en donde nos van a mostrar el cómic, ¿no? Para que veáis lo guapo que es. Y tendrán ganas de leerlo, pero claro, todo esto son spoilers, uno, otro. Bueno, aquí está explicando cómo se hacen los personajes y aquí tenemos una ficha de Blaxa, ¿vale? Con la ficha de Blaxa de Brandon Chandler que tenemos aquí, que más o menos está entera, os aparece entera en la pantalla. Os voy a usar esta ficha ahora para explicaros un poquito, a grosso modo, cómo funciona el sistema de Blaxa. Porque vais a ver que cuando vos gastáis puntos en una característica, aplicáis dados negros. Tenéis los dados negros, los dados blancos y hay unos dados rojos. Relax, que os explicaré cómo va todo este tema justo ahora, ¿vale? Entrando en materia con el sistema. En el sistema, ¿vale? A diferencia de hitos, que siempre tiras 3 dados de 10 y te quedas con el valor central y la suma de característica más una habilidad, esto es una modificación. Este sistema es una modificación de hitos, no es exactamente igual, como estáis comprobando. Lo primero que hace es sustituir el dado de 10 por el dado de 6 y realmente no hay características, aunque sí hay, digamos, cosas que te dan ciertas ventajas, ¿vale? Y eso puede ser interesante. Veis que al lado de las características, pues veis que hay ciertas cosas que tú, dependiendo de los puntos que te hayas gastado, te puede dar un más 2 a algo, un más 1, un más 3, dependiendo, ¿no? de los gastos que tú hagas. Esto es a las tiradas, pero en Braxa cambia el sistema de hitos radicalmente aquí a la hora de hacer las tiradas. Nos olvidamos del dado de 10, nos centramos en el dado de 6 y atendemos a que las tiradas de Blaxa siempre van a ser de 6 dados de 6. Siempre. Segundo cambio con respecto a hitos de toda la vida. Este es un sistema basado en dificultades en base a éxitos obtenidos con nuestra tirada. No a suma. Es decir, a número de dados. Y por tanto a número de éxitos. Y es otra diferencia bastante interesante con respecto a hitos, ¿vale? Y la tercera gran diferencia son los tipos de dados que hay. Tenemos el tipo 1, que son los dados de acción, el tipo 2, que son los dados complementarios, y el tipo 3, que son los dados de tensión. Yo al principio lo veía como una gilipollez el comprar los dados de colores. Pero luego de ver cómo funciona en mesa, me di cuenta de que los dados de colores visualmente te ayudan muchísimo a la hora de determinar qué dado es cuál, ¿vale? Y que te sea mucho más fácil ver claramente con cuál estás sacando éxito y con cuál no. ¿Por qué digo esto? Porque para que facilitarte el tema de la diferencia de los 3 tipos de dados, no solo Roll sacó. Bueno, y el juego tiene como en sistema, como sistemático, el hecho de ponerle color a los dados. De tal manera que los dados de acción son los negros, los dados complementarios son los blancos y los dados de tensión son los rojos. Entonces, ¿me puedes explicar un poco cómo va el sistema? Tranquilidad. Vamos a decir cómo hacer una tirada, ¿vale?
Digamos que siempre vamos a tener que hacer 6 dados de 6. Para obtener una tirada básica de Blacksad, vamos a tener tantos dados de acción como la característica que vamos a poner a prueba, y le añadiremos tantos dados complementarios como sean necesarios para llegar a 6 dados de 6. El ejemplo, por eso tenemos aquí la ficha de nuestro queridísimo Brandon Chandler. Imaginaros que yo os digo que tenéis que hacer una tirada de reflejo para evitar haceros daño porque os estáis cayendo de una ventana y queréis, al llegar al suelo, rodar, ¿no?, sobre vuestro propio cuerpo, o mejor, lo voy a poner más fácil, porque eso sería fortaleza. Imaginaros que os tiran, y vosotros habéis visto que os han tirado una daga, y vosotros queréis esquivar la daga. Pues para esquivar la daga haría falta una tirada de reflejos, de agilidad. Como veis, Chandler tiene un +2 en agilidad, eso ya lo veremos más adelante, ¿vale? Para poder hacer una tirada de reflejos, Chandler, nuestro querido Border Collie periodista, realiza una tirada de 6 dados de 6, en donde 3 de los dados van a ser negros, que son los dados de acción, y los otros 3, para poder realizar la tirada, son blancos. Vamos a olvidarnos de momento en que le pueda añadir ágil. Vamos a olvidarnos eso de momento, ¿vale? ¿Cómo leemos esa tirada? Muy fácil. Porque el propio dado, si os compráis el dado de Blacksad, ¿vale?, que estaba muy baratito, la verdad, os va a ayudar, ¿vale? Los dados de acción son éxito cuando se saca 4 o más, y normalmente en los dados de Blacksad estos están marcados con una carita de John Blacksad, la carita del gato, ¿vale? Esto sería éxito con 4, 5 o 6. Mientras que los complementarios, los dados blancos, solo sacaríais éxitos con un 6. Voy a ir por los dados, creo que con una visual de los dados lo vais a ver mucho más claro. Dadme un segundo que voy por mi caja de dados y os enseño los dados físicamente. Vale, ya estamos aquí. Dadme un segundín, que tengo aquí mi cajita de dados. Y os voy a enseñar. Este sería un dado de acción de Blacksad, ¿vale? Negro. Y como veis, hay una carita de John Blacksad en el 6, en el 4 y por supuesto en el 5. Esto significa que los dados de acción, que son los negros, tenéis éxito con 4, 5 y 6. Con el dado blanco de Blacksad tenéis éxitos solo con los 6. Y en el dado rojo, ahora os explico otra cosa, ¿vale? Tendríais éxito con el 5 y doble éxito con el 6. Y ahora os explico por qué, ¿vale? Porque además estos tienen ciertas complicaciones. Bueno, facilito, ¿no? ¿Cuál es el problema? ¿Vale? Vale. El problema es que los dados complementarios, los dados blancos, si sacáis un 1, que veis este simbolito de aquí, ¿vale? Que no sé si lo estáis viendo bien, ¿vale? Veis que es como una especie de fallo, de rotura o algo así. Es como que algo se ha roto, ¿no? Como un balazo en una pared, ¿no? Pues el 1 es un fallo. ¿Y qué pasa con los fallos de los dados complementarios? Pues que restan éxitos. Restan éxitos, ¿vale? Por lo tanto, resta un resultado de éxito. Por último, los de tensión, como ya he dicho, el 1, que ya también os lo he enseñado antes, pero lo vuelvo a enseñar. El 1 de los dados de tensión, ¿vale?, es un fallo. El 4 de los dados de tensión es un éxito. El 5 en los dados de tensión es un éxito. Y el 6, doble éxito. Vale. Interpretemos esas tiradas, ¿vale? Las dificultades con las que nos vamos a encontrar serán algo diferente a las que nos tienen acostumbrados otros sistemas más conocidos. No tendremos un número objetivo en nuestras tiradas,
sino que deberemos obtener al menos un éxito en la tirada para tener un éxito en la acción. El libro, sin embargo, nos va a aportar una maravillosa tabla que nos dirá ciertas variaciones según el número de éxitos, fallos que hayamos podido obtener. Aunque esto puede surgir y puede replantear o plantear otra duda. ¿Cómo se plasma la dificultad que nos puede poner el narrador? Pues bien, él nos puede decir que la dificultad que nos va a poner está en forma de fallos automáticos si la tirada es, o sea, la acción que queremos realizar es demasiado complicada, incluso tirando. Esto sí lo podría hacer el narrador. Todo el libro nos lo muestra con una ingente cantidad de ejemplos que no se hace pesado en ningún momento y que te hace muy gráfico, ¿no? El aprenderte el sistema muy sencillo, ¿no? Esto hace que el sistema sea algo bastante ligero y fácil de llevar a las mesas. ¿Cuándo aplicar dados de, digamos, tensión en las tiradas? Bien, los dados de tensión en las tiradas normalmente se usan retirando dados complementarios, ¿vale? Y se usan para momentos en donde la maniobra o la acción que el personaje va a realizar, lo va a realizar bajo tensión. Es como añadirle dificultad a nuestra tirada, porque además este tipo de dados, los dados rojos también pueden añadir una particularidad al sistema, que no sé si la tengo muy bien explicada en el guión que me he montado, pero que es el tema de la puntuación de la conciencia, ¿vale? Y también un poquito del instinto del animal, ¿vale? Porque recordamos que llevamos animales antropomórficos, pero que siguen teniendo su propio instinto, ¿vale? La atención puede darte éxitos mayores, pero también te pueden añadir fallos, ¿vale? Que pueden ser graves a la hora de realizar una tirada. Bien, hay tres cositas que yo vi a la hora de hacer la ficha que son las que le dan cierta alma al sistema de Blacksa y que apelan directamente al cómic y a su estilo, a su tira y afloja moral, ¿vale? Y eso es la puntuación de conciencia. El máster, en una situación, puede poner a prueba nuestra moralidad, no modalidad. Es que soy andaluz y a veces las palabras se me traban en la lengua. Puede hacer, por tanto, que debas tomar tu decisión a base de una tirada. Por ejemplo, someterte a un intento de chantaje, ¿vale? En vez de tirar de tu roleo, tiramos de una tirada, queriendo mostrar de este modo la doble moral que tiene tu personaje. Es en ese momento en el que, según el grado de dificultad moral que tenga la acción, el máster te va a dar una cantidad u otra cantidad de dados de tensión, a los que añadirá tus dados de acción. Si con la suma de ambos no sumas 6 dados de 6, añadiréis dados complementarios. Y aquí entraremos en subidas y bajadas de conciencia. ¿Cómo se producen las subidas y bajadas de conciencia? Pues dependiendo de los éxitos o fallos de los dados de tensión. Por eso son tan jodidos. Por otra parte, la puntuación de superación nos puede recordar a lo que serían los puntos fate o puntos de drama o puntos de hitos, respectivamente, ¿vale? Algo que usaremos en nuestro favor para mejorar. Y el instinto es lo que aporta el sistema al punto antropomórfico que tiene Blacksa. Cada animal tiene su instinto, el cual podemos invocar gracias a estos puntos. Tampoco debo extenderme mucho en ese apartado. Pero digamos que con el instinto podéis añadir dados a una tirada, o podéis añadir un +2 o un +1, ¿vale? Y eso es importante en este juego. Para finalizar, tenemos el capítulo entero en el que vamos a ver cómo hacer historias potentes. Es decir, todo el capítulo en el que nos habla de la esencia noir de este pedazo de juego de rol que es Blacksa.
un apartado de ambientación con personajes no jugadores de ejemplo para ciertos lugares y locales, y un ingente montón de ayudas en el que, bueno, no os va a faltar detalle. No un simple libro de texto por el cual podéis usar para tomar apuntes, no. Sino que este propio libro hace del papel de profesor acompañándote. Este propio libro de texto, por así decirlo. No sé si me explico. Quiero decir que el manual se preocupa por ti, siendo una lectura agradable y dándote todas las herramientas para poder convertirte en el narrador de Blacksad. La parte final de Blacksad es una partida que es generosa en detalle y que sirve de maravilla para que acabéis de terminar de zambulliros en la esencia misma del propio juego de rol. Y al final de todo, lo que vais a tener son las ayudas. Las ayudas tan importantes en este juego. Antes de que nos vayamos, quiero explicaros un par de cosillas, ¿vale? Un par de conceptos que en el guión yo no he explicado a tope, y que voy a ver si el buscador nos puede llevar a la siguiente, ¿vale? Para explicaros un poco la moralidad, ¿vale? Y como vemos ahí, los puntos de conciencia son un medidor de la integridad moral del personaje. Los personajes con puntuaciones altas son seguros de sí mismos, siguen un código de moral estricto y actúan según los ideales de justicia y el bien. Se mantienen dentro de la ley y son moderados. Actúan de forma altruista y son capaces de perdonar con facilidad y realizar grandes sacrificios por los otros. ¿Cómo perdéis conciencia? Fallando tiradas de tensión, donde vuestra moralidad se ponga en juego y yo os meta daditos rojos. Cada fallito en un dado rojo es un punto de conciencia que se esfuma. Siempre vais a tener un máximo en conciencia que no podéis superar, pero podéis bajar vuestra conciencia. Cada éxito en un dado de tensión es un punto de conciencia que podéis ganar, ¿vale? Si vuestro personaje se vuelve excesivamente chungo, aquí tenemos la modalidad va de 9-10 hasta 0, ¿vale? Y te explica un poco cómo va la gravedad, ¿vale? Los dados de tensión que añadiríamos, ¿vale? Un dado, 2 dados y 3 dados, ¿vale? Estas son las encrucijadas. Y aquí te dicen cómo aplicar los dados de tensión, ¿vale? Son un buen recurso para el personaje pueda salirse con la suya, pero también conllevan un precio. Si en algún dado de tensión se muestra un fallo, un resultado de 1 o un éxito doble, la puntuación de conciencia del personaje baja un punto inmediatamente. Solo se puede perder un punto de conciencia por una acción determinada, de forma que si los dados de tensión muestran varios resultados de 1 o 6, la pérdida de conciencia será la misma, un punto, ¿vale? Solo se pierde si sacáis un 1, ¿vale? O con un éxito doble. Es decir, el éxito simple no os haría perder conciencia, pero el fallo o el éxito doble os hace perder conciencia. Y siempre vais a perder en una tirada de tensión, pues vais a perder 1. No vais a perder más, ¿vale? ¿Cómo recuperáis conciencia? Pues forzando tener éxito en la tirada, ¿vale? O atajar ese fallo de tensión con un éxito, ¿vale? En fin, y lo máximo que se puede añadir son un dado, 2 dados, 3 dados. O sea, tampoco es que se puedan añadir muchos dados. O sea, que tampoco las posibilidades de perder conciencia no son tan grandes. Depende también un poquito de lo que vayáis a hacer, ¿vale? Y luego con respecto al instinto animal. El instinto, ¿vale? Todos tenemos un lado animal y en Blacksad ese lado animal es especialmente evidente como animales que somos, ¿vale?
Todos tienen instintos que impulsan y que nos indican cómo actuar en conciencia de la propia supervivencia, muchas veces al margen de las consideraciones éticas o morales. Los personajes con puntuaciones de conciencia baja son más propensos a dejarse llevar por sus instintos y a moverse guiados según ellos, a pesar de las consecuencias. Al fin y al cabo, las consecuencias son las que nos hacen humanos, pero en ciertas circunstancias puede ser un obstáculo en nuestra propia supervivencia. Salvo que el director de juego decida lo contrario, todos los personajes con conciencia 6 o menos pueden utilizar el instinto. Aquellos con conciencia 7 o más están demasiado guiados por su sistema de valores y las convenciones morales para escuchar su lado animal. Cuando un personaje se encuentra en una situación peligrosa o estresante, el jugador que lo interpreta puede pedir un desafío de conciencia para dejarse llevar por sus instintos, usando la puntuación de conciencia como característica para determinar los dados negros de acción utilizados y añadiendo dados blancos hasta completar de manera normal. La dificultad depende de lo estresante que sea la situación o el grado de peligro real que corra el peligro según la tabla siguiente. Si el resultado del desafío de conciencia es un fallo, entonces el personaje gana un punto de instinto. Si los resultados de los complementarios o hay algún fallo, el personaje además pierde un punto de conciencia. Por el contrario, si el resultado del desafío es un éxito, el personaje no gana ningún punto y además no podrá usar instinto durante el resto de la escena. Los puntos de instinto acumulados se pueden gastar en cualquier momento para activar un impulso. Un impulso es una acción especial en la que el lado animal del personaje lo domina y la hace actuar de manera extraordinaria. Por lo general, un impulso tiene un efecto en una única viñeta, es decir, una única escena, ¿vale? Una única acción. Pero no cuenta como una acción, de modo que el personaje puede activar el impulso correspondiente y luego realizar la acción que se beneficia de él. Por ejemplo, furia. La adrenalina bombea el cuerpo del personaje, lo hace más letal cuerpo a cuerpo. El personaje recibe un +3 a su fortaleza, a efecto de calcular el daño. Otras maneras, pues, con dureza, escurridizo, amenazador, embelezar, felino, corazonada o ímpetu, ¿vale? Estas serían, digamos, las acciones que puede activar un personaje con instinto. Volviendo a la ficha del Border Collie, que ahora mismo no la tengo a mano, y que estaría un poquito, pues, por aquí, lo voy a poner ahora, ¿vale? Nuestro querido Border Collie, aquí está, es que me lo paso. Nuestro querido Border Collie tenía 7 en conciencia y en instinto tenía 2, ¿vale? Y de superación pues tenía 2, 5, 7, que es lo mismo que conciencia, ¿vale? Y bueno, pues ya quería explicar un poquito qué coño era el instinto, qué coño era la conciencia, ¿vale? Y la superación. La superación son como puntos de drama, la conciencia pues digamos que calcula un poquito el nivel de conciencia que tiene el personaje y tal. Y el instinto pues son puntos que podéis aplicar pues para coger una de esas acciones que hemos contado antes que están en esa página y aplicarla en un momento determinado para realizar una tirada en la que os dejáis llevar por vuestro instinto y además se gastan los puntos distintos. ¿Se pueden recuperar? También se pueden recuperar. ¿Cómo? Realizando una tirada de conciencia, como también he explicado, con el riesgo de poder perder conciencia. Ojo, cuidado, ¿vale? Y con esta pequeña explicación del sistema, que como veis es muy sencillo, es un sistema muy sencillo, llegamos al punto y final de nuestra reseña de Blacksad. Nos vamos a poner la portada, quitamos la búsqueda del PDF, volvemos a la portada de Blacksad, ahí, me he ido un poquito arriba, ahí, y finalizamos con las conclusiones. Bajo mi punto de vista, un juego que al menos una vez en vuestra vida tenéis que jugar. A mí personalmente es un juego que me encantó, me sigue pareciendo uno de los mejores juegos de rol de mi catálogo en físico. Lo hemos jugado una vez en mesa, que hemos jugado La Suerte del Indio, que es la aventura inicial que ven aquí. Es cierto que era la primera vez que jugábamos Blacksad y no aplicamos todas las reglas al 100% bien, porque me leí el manual una vez así deprisa y corriendo y no lo tenía todo fresco en la mente.
Pero tengo intención de jugar más cositas de Blacksa con mi club de rol en los próximos meses y veréis más cosillas de Blacksa en los próximos meses en el canal. Aparte, también tenéis una partida online de Blacksa, también tenéis La Suerte del Indio en online de Blacksa, narrada aquí hace muchísimos años. Y también tenéis La Vida Secreta de Vicente Puig, que también se narró aquí para la Blacksa Online y que dentro de poco la tendréis en mesa con mi club de rol Escuádrago. Por mi parte, lo dejo aquí. Ha sido un placer hacer esta reseña de Blacksa en el canal. Nos vemos en próximas historias del canal. El próximo juego que reseñaremos en el canal será Blaze in the Dark. No es de mis favoritos, pero lo reseñaremos en el canal dentro de algún tiempecito. Muchas gracias a todos por estar ahí. Hasta la próxima. Adiós. Y suscribíos, que llevo desde el 20 de febrero que estoy amargado. Subo 1, bajo 2, subo 1, bajo 1, subo 2, bajo 1. Desde el 20 de febrero que llegué a 1822, he subido 2 veces hasta 1823, he bajado hasta 1820 y ahora estoy en 1821. A ver si os aclaráis, os quedáis o os vais. Pero no me mareéis, mal la perdí. Suscribíos, compartir el vídeo, que soy un tío majete, que soy un chaval, que comparto cositas con vosotros, ¿sabes? Un poquito de amor, un poquito de amor al creador de contenido. Venga, hasta la próxima. Adiós.